Valeria. Ok. Bueno, pues estábamos viendo con Blanca hasta esta parte. Habíamos hecho el análisis de esta sección. A ver, Carol. Ya sé lo que voy a hacer, espérenme un momento. Las tres están en su computadora, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir el link porque necesito que abran ese documento. En la computadora. Necesito que abran esa carpeta. Y van a encontrar ahí el documento que estamos trabajando en el Drive. Y lo vamos a ocupar porque ahí es justamente donde van a realizar las participaciones. Ustedes pueden editar, entonces lo que necesito es que vayamos haciendo lo que hicimos un poco la sesión pasada.
Lo vamos a ir viendo todos y vamos retroalimentando, ¿vale? Hasta aquí ya habíamos identificado, aunque aquí no quedamos con Blanca el tipo de frase en el que nos encontrábamos aquí. ¿Alguno de ustedes sabe qué frase es esta? ¿O qué tipo de frase sería esta? Espérense, todavía no les comparto. Ahí estamos, en el Drive. ¿Ya estamos ahí todos? Sí, profe. Ya, profe. Entonces, habíamos identificado esta parte ya la tenemos, incluso la voy a sustituir aquí para que ya quede en donde le va, que sería esta parte. Y la pregunta que les acababa de hacer era esta, ¿no? Esto no lo identificamos todavía. Estábamos en la discusión de que Blanca pensaba que era un sujeto, efectivamente tiene la función de sujeto, pero todavía no pasábamos a la parte de eso, ¿no? Sino más bien todavía estamos en el asunto de las frases. ¿Qué tipo de frase es esta? ¿Qué se imaginan que sea? ¿Dónde están los núcleos o cuál sería el núcleo de esa frase? Porque eso es lo relevante para determinar qué frase es, determinar dónde está el núcleo. Entonces, ¿cuál sería el núcleo? Yo digo que sería el pronombre. ¿Solamente este? Pues es que en realidad está diciendo nosotros y está como describiendo quiénes son nosotros. ¿Y el otro qué sería entonces? ¿Modificadores nada más? Es decir, por ejemplo, scientifique, soignant, association de patient, éducateur et parent, ¿están modificando año? Pues no modificando, pero sí describiendo. Uh-huh. ¿Algo más que se les ocurra? Es más, vamos a plantearlo de otra manera. ¿Al interior encontramos alguna otra cosa que sea relevante de destacar? ¿Al interior de esa frase? Según yo no, porque solo está agregando información de quién es nosotros. ¿No hay nada más que agregar ahí? ¿No les parece que al interior hay cosas raras que deberíamos explicar también de esa frase? ¿Ya? ¿Sí? Yo siento que no, porque todos las demás palabras que están ahí, solo están agregando información de quién es nosotros, pero como tal ya no es importante porque lo engloban. Ok, a ver, vamos entonces con otra pregunta. Clases de palabras de lo que está ahí. ¿Qué clases de palabras tenemos ahí? ¿Solamente tenemos sustantivos?
No, profe, también tenemos nombres. Ah, cuando yo pregunto solamente tenemos sustantivos y tú me dices no, no, también tenemos nombres, ¿me estás diciendo algo nuevo? ¿Qué habíamos quedado la sesión pasada? A ver, sí estamos en el texto de Nu Scientifics en adelante, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando cuando yo pregunto, nada más tenemos sustantivos ahí y tú me dices, no, también tenemos nombres. ¿Qué habíamos quedado la sesión pasada? Sí, profe, pues habíamos hecho la clasificación de palabras. Habíamos quedado que nombre es sinónimo de sustantivo. Por tanto, cuando yo pregunto, ¿solamente tenemos sustantivos ahí? Y tú me dices, no, también tenemos nombres, pues me estás diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué otras clases de palabras tenemos ahí? Está el de y el de que serían conjunciones, ¿no? ¿Las dos son conjunciones? Hay conjunción, pero las dos son conjunciones. Buscamos en el diccionario las palabras. ¿Cuál sería la conjunción? Y con relación a lo que investigaron o de las exposiciones, ¿qué hacen las conjunciones? Las conjunciones unen ¿Qué uno? ideas. Ok, ideas, ¿algo más que se acuerden? Mm, Suelen unir elementos que ¿qué? ¿No? Suelen unir elementos que comparten la misma categoría. Vamos a poner el et en un color diferente, que sería, vamos a usar un azul, porque es una conjunción. Entonces, si partimos de la idea de que une elementos sintácticos de la misma categoría, ojo, porque como les repetí, como le decía yo a Carol la semana pasada, la sesión pasada, aquí ya necesitamos manejar todos los conceptos porque si no, esto va a ser extremadamente complicado si no se manejan. Si nosotros entendemos que eso está uniendo elementos de la misma categoría, quiere decir que nos encontramos ahí ante qué cosas. ¿Qué podemos decir de esa frase? Ya dijimos que esa es una conjunción. Y luego, ¿el de qué sería? ¿El qué, profe? Preposición. Porque no lo escuché. ¿El de qué sería? Una preposición, ¿no? Es Como una viene. preposición. Vamos a ponerlo en color. Por eso es importante lo de los colores para identificar clases de palabras. Yo las había puesto con amarillo. Vamos a ponerlas con amarillo. Estas eran de color amarillo. Es una preposición. De acuerdo a lo que sabemos de la frase sintáctica, ¿qué palabras al interior de esa frase pueden funcionar como núcleo?
Todos los sustantivos, ok. ¿Qué más? ¿Solamente los sustantivos? La preposición de. Ok, entonces, si todo puede funcionar como núcleo y también la preposición de, ¿qué vamos a suponer ahí? ¿Qué podemos deducir del hecho de que todos puedan funcionar como núcleo? Que son de la misma categoría. Y por tanto, tendríamos qué cosas. ¿Qué podríamos decir ahí? La conjunción está uniendo qué cosas. En términos sintácticos, ¿qué estaría uniendo? Porque efectivamente todo eso es un sujeto. Pero ¿es un sujeto así simple? ¿A qué se refiere con simple, profe? A que solamente tiene un núcleo. ¿Qué nos dice la conjunción? De acuerdo también a lo que les acabo de decir, las conjunciones unen, que también es algo que venía en la lectura, elementos de la misma categoría. Entonces, ¿qué suponemos ahí? ¿Qué se les ocurre que hay ahí? Entonces sería un sujeto compuesto. Exactamente. Un sujeto compuesto por qué cosas. Porque tiene más de un núcleo. Ok, y si tiene más de un núcleo, entonces estaría compuesto por qué. ¿Por qué? Perdón, no escuché. Los sustantivos. Sustantivo, ok, ya lo de sustantivo ya no se ve, ya lo habíamos deducido. Los sustantivos son núcleos. ¿De qué son núcleos? ¿De qué son núcleos los sustantivos? Como profe, ¿de qué son núcleos? ¿De qué son núcleos? Según la presentación que vimos sobre la frase, los sustantivos son núcleos ¿de qué cosa? ¿De qué elementos sintácticos son núcleos los sustantivos? Sintagma nominal. Exactamente. Entonces tenemos una frase nominal compuesta De sustantivos. otra vez, no, ¿de qué? Me lo acabas de decir antes. Es muy importante esta parte porque ahí tenemos un elemento sintáctico que tenemos que además analizar internamente. No está compuesta solamente por sustantivos, sino por ¿qué cosa? Me lo acabas de decir. De sintagma nominal. De sintagmas nominales. Ujú.
A ver, Blanca, de acuerdo a lo que me acabas de decir, ¿dónde están? Señálame o indícame cuáles serían los sintagmas nominales. Ya sabes que los sustantivos funcionan como núcleos, entonces, ¿cuáles serían los sintagmas nominales? Señálanos con corchetes, por favor. Ay, creo que no está rayando. No veo la actualización. ¿Y te puede ayudar incluso primero a lo mejor subrayar los núcleos? Sí, mejor, a ver. Acuérdate con gris como los hicimos en la clase anterior. Ok. Ok. ¿Son todos? Ok. Todos esos son sustantivos. Entonces, delimitamos frases nominales. ¿Con eso se refiere a clasificarlos? O sea, a ponerle... A ver, dijimos todos esos son núcleos, ¿vale? Por tanto, si todos esos son núcleos, hay que acordarnos de lo que habíamos dicho. No, ninguna frase tiene más de un núcleo. Todas las frases tienen solamente un núcleo. Dentro de esas frases puede haber más frases, pero todas las frases sintácticas solamente tienen un núcleo. De acuerdo a esta definición, ¿dónde empiezan y terminan las frases sintácticas de cada uno de estos sustantivos? Nuevamente, todas las frases tienen solamente un núcleo. De acuerdo a esta definición, ¿dónde haríamos los cortes para cada una de las frases? Carol, Valeria, ¿a alguien se les ocurre alguna respuesta para esta pregunta? Pues creo que sería después de cada frase. A ver, señálalo, por favor. Corchetes. Sí, sí le entendí, nada más que estaba haciendo lo mismo que
de la otra vez, sino Ujú. que ver cuál estaba afectando a cuál o cuál tenía relación con. Ok. Eso está bien porque ahorita nos vamos a encontrar con un sustantivo que está presentando algo. No les digo qué porque la idea es que ustedes me lo digan, pero efectivamente vamos a encontrar ahí alguna relación de dependencia que sería entre qué cosa. Pero para eso, primero debemos determinar los límites de las frases nominales principales. Ya sabemos que hay una conjunción, por tanto hay una coordinación de frases, elementos idénticos. Ya sabemos que hay frases nominales internas, por tanto sabemos que la coordinación se está dando o que la composición de la frase nominal global se está dando por una coordinación de frases nominales más pequeñas. Entonces, y ya sabemos que todo eso que coloreaste en gris son sustantivos y por tanto son núcleos de frases nominales. Hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 que son muy fáciles de determinar. 6, 1, 2, 3, 6. 6 que son, no, sí, 5 que son relativamente fáciles de determinar y en 2 tendríamos un problema. O bueno, más bien tendríamos una complicación. ¿Dónde hacemos esos cortes? A ver, Carol. Profe, no me deja editar el documento. Corchetes ahí. De hecho, solamente estoy viendo conectada a una persona. Creo que es Blanca. Lo tengo abierto, pero no me deja modificar nada y no me aparece lo subrayado en gris. Uh-huh. A mí tampoco me aparece. Sí, pues es que si siguen desde el celular no les va a aparecer. Y el asunto aquí pues es la participación, ¿no? Ok, Blanca. Sí, profe. A ver, señala entonces. Con corchetes. Ok. Ah, ya es que no encontraba los corchetes. Ya. Ok. Ahí empezaría una frase nominal y luego ¿dónde termina? Recuerda, cada sustantivo es núcleo de una frase nominal. A ver, yo pondría otro acá. No, no, ahí no. Repito, cada sustantivo es núcleo de una frase nominal. Y Carol ya te dio la respuesta. ¿Dónde haríamos los cortes? Vamos incluso a deshacernos de lo de abajo para que se vea más claro. Estamos en esa frase. Ok, primer frase nominal. Después. Ay, ¿alguien más está? Sí, yo estoy moviendo Creo aquí que para... ya me está dejando escribir, profe. Ah, ya te veo. Uh-huh. Valerie, puse la pantalla en modo como computadora y ya ahí lo puedes editar. Ay, gracias, ahorita lo intento. Uh-huh. Aquí lo que no recuerdo es si me deja hacer voladitas, creo que no, ¿verdad? No, sí. Okay. ¿Quién señaló los corchetes? Yo, Esmeralda. Ok. Tenemos ahí un problema con una de tus elementos, porque efectivamente me dices, yo estoy pensando en las relaciones de dependencia.
¿Qué palabra tenemos además ahí que está haciendo ruido y que no hemos visto sobre su naturaleza al interior de la frase sintáctica? ¿Qué palabra? La conjunción, por categoría, lo que vimos en la presentación de frase sintáctica, sabemos que puede o no puede funcionar como núcleo. La conjunción puede o no puede funcionar como núcleo. Las conjunciones sí. Las conjunciones sí. Sí, porque están dentro de las categorías menores. Uh-huh. Si estás revisando la presentación, si lo estás haciendo de memoria, está mal. Si estás revisando la presentación, también está mal. ¿Por qué? Revisamos otra vez la presentación en esa parte. Sí, profe. ¿La leo completa? No, solamente lo de categorías mayores y menores. Ok, como categoría mayor o mayores están los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones. En categorías menores están conjunciones, interjecciones y determinantes. Por tanto, la conjunción puede funcionar como núcleo. No. Exactamente. Por tanto, de esa no nos preocupamos porque no es núcleo de ninguna frase. Ahorita vemos qué está haciendo. Pero falta una palabra que no hemos clasificado, que no hemos determinado su naturaleza ahí, que sería ¿cuál? Una que está haciendo ruido y que no han, o no hemos determinado qué está haciendo. Sería la preposición. Exactamente, la preposición. Y sabemos que la preposición puede que, como acaba de decir Blanca, la preposición puede o no puede funcionar como núcleo. Las preposiciones sí funcionan. Ok, entonces sabemos que también es un elemento nuclear. Todo esto, vean, tenemos un montón de núcleos. Pero, ¿qué ocurre con la preposición ahí? ¿Cuál sería su frase? La frase de la preposición, ¿cuál sería? De pacientes. ¿Subrayamos? Bueno, más bien encorchetamos, perdón. Ok, sabemos entonces que eso es una frase prepositiva. Y le vamos a poner aquí frase prepositiva. Ah, creo que alguien está borrando, ¿no? A ver, ponlo. Ok, lo pongo yo. Frase prepositiva. Ok, pero esa frase prepositiva, de acuerdo a lo que sabemos, puede tener dos núcleos, porque ahí estamos diciendo con ese encorchetado que en esa frase prepositiva tenemos dos núcleos. No, maestro, no pueden haber dos núcleos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque sabemos que ahí hay dos núcleos. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar cuál es, o para deshacernos de esa problemática? ¿Qué suponemos entonces? Pues como la frase es prepositiva, entonces pues marcamos que empieza desde como se observa con los corchetes así, ¿no? Entonces abriríamos otro en pacientes. Ábrelo.
y cerramos ¿dónde? Ok, ¿y eso sería qué cosa? Lo que acabas de encorchetar, ¿qué tipo de frase sería? Lo que acabas de encorchetar, ¿qué tipo de frase sería? De acuerdo a lo que ya sabemos. Sí, profe. Es... mm, ¿se puede decir sintagma nominal? Ok, acuérdate, sí. Sintagma nominal, sintagma sustantivo, frase nominal, es un nombre, ¿no? El núcleo sería un nombre. Ujú. Bueno, frase nominal para no confundirnos más, porque, bueno, sí siento que no me confundo más. Ok, ahí tenemos frase nominal. Es lo que les digo. Vean cómo al interior de una frase tenemos más frases. Ahora, la frase prepositiva es núcleo, o sea, es un elemento, este elemento que está aquí es como subrayamos en gris, no se ve, pero este elemento que está aquí, lo voy a subrayar con raya, ese elemento está coordinado mediante la conjunción. Es decir, sabemos que la conjunción está coordinando o está uniendo elementos de la misma categoría sintáctica. Eso es lo que ocurre aquí si nosotros hacemos este análisis, porque este análisis me dice, este nu es una frase nominal, este científico es una frase nominal, ¿no? Vamos poniéndole las etiquetas para que esto vaya quedando claro. Me dice, esto es una frase nominal. También me dice, soignant es otra frase nominal. Es otra frase nominal. Luego me dice asociación, es otra frase nominal. Espera. Déjenme ver si puedo hacer algo para que no me haga lo que me estaba haciendo ahorita. No. 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 Ok. Otra frase nominal. Y luego lo que estamos diciendo con este análisis es que esa frase nominal está coordinada con esta frase prepositiva. ¿Eso es lo que está pasando ahí? ¿Esa frase nominal está coordinada con esa frase prepositiva? ¿O esa frase prepositiva, qué deberíamos de hacer con ella? ¿Alguien se le ocurre qué deberíamos hacer con ella? Vamos a plantearlo de otra manera. Sabemos que los sustantivos que hemos identificado hasta ahora, nous, scientifique, soignant, asociación, éducateur, parent, no se están modificando de una manera directa entre sí. Pero ¿qué pasa con la frase prepositiva? ¿Qué está haciendo la frase prepositiva?
en términos de modificación o de relaciones de dependencia. Sería que solamente está modificando a uno de los sustantivos. ¿A cuál? ¿A cuál? La palabra que sigue, ¿A cuál? ¿A qué palabra? ¿A qué palabra está modificando, Carol? Vamos a ayudarnos, a lo mejor eso podría ayudar. ¿Cómo comenzamos a traducir de acuerdo a esto? A ver, díctenme la traducción. Ya también esto lo hicimos, nada más sería que lo recordáramos. ¿Cómo traducimos esta frase? Dice, nosotros científicos, personal, Nosotros, científicos. ¿Qué más? personal sanitario o personal auxiliar, Vamos a ponerles cuidadores. Ajá. ¿Qué más? asociación de pacientes, En español tendríamos que poner este artículo, aunque este artículo no está en francés. Ajá. Después, estamos preocupados, falta asociación de pacientes. sería educadores y padres. Educadores y padres. De acuerdo a la traducción, de pacientes, ¿a qué está modificando? La palabra asociación. Ok, entonces, ¿dónde tendríamos que poner ese corchete? ¿Qué tendríamos que modificar ahí para dar para sintácticamente expresar esa relación de dependencia? ¿Qué tenemos que mover ahí? ¿Qué tenemos que mover ahí para dar esa idea? Acuérdense que el corchete global es este lo voy a poner en otro color para que quede claro. Este corchete que está poniendo a todas las frases en esa misma frase, ¿qué tendríamos que hacer? Es más, vamos a seguir con las que siguen para que vayamos finalizando esto. Esta también sería una frase nominal, educateur. La palabra es núcleo de su propia frase. Y la siguiente también. Aquí no tenemos ninguno de esos problemas porque estas palabras no están modificadas por nada, ni están, no están modificadas con nada. Simplemente están formando parte de la coordinación. Pero que ya dijimos, o Valeria mencionó, disposición está modificando a asociación. ¿Cómo expresamos sintácticamente esa relación? ¿Qué es lo que faltaría aquí para que expresemos esa relación? ¿Qué tendríamos que mover? Porque la frase preposicional ya está analizada. Dentro de esa frase preposicional hay una frase nominal. Pero no estamos representando que disposición está modificando a asociación. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? ¿Abrir otro corchete? ¿Tendríamos que abrir otro corchete ahí? Es decir, sí tendríamos que abrir otro corchete. A ver, Blanca, ¿dónde lo abrirías? sí, permítame. Es que, ojo, porque no, más bien, bueno, a ver, ¿dónde abrirías el corchete? Es que
Bueno, es que sí hay problema, pero se me ocurre. ¿Sí? Porque, ay, ¿dónde está el otro? Aquí está. Porque es que si yo lo dejo así de esta forma, o sea, con el corchete abierto desde asociación hasta... Ay, no, ya me equivoqué. Ahí vas con la respuesta, pero habría que hacer otra cosa. Vamos a borrar otra vez los corchetes que hiciste, porque si no, luego el problema es que como son muchos, nos Sí. vamos a confundir. Ok, ahí vas con la respuesta, pero no es necesariamente esa. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguien más? Ahí vas con la respuesta, pero te digo, hay que mover otra cosa. Tenemos que Pues marcar es la que sí relación. tenemos que conectar. ¿Mande? Perdón. Digo que sí tenemos que conectar, pero no sé si sea con corchetes. ¿Cómo lo harías? Profe, o también se podría dejar de lado la preposición de, por ejemplo, abrir un corchete en asociación Ujú. y Y luego, abrir otro aquí. ¿por qué no podríamos hacer eso? Vamos a dejar un poco esa frase ahí y vamos a pasarla aquí para no confundirlos. No, me equivoqué. Aquí. A ver, tú me dices, lo que podríamos hacer es abrir un corchete aquí y luego ponerlo aquí, ¿no? Mm, Ese déjame corchete que pensar. acabo de poner, ese. Y los voy Sí, a es que poner hay como... algo raro ahí con lo que dije. Si Eh, yo tomo esos corchetes verdes, estoy diciendo que ahí hay dos núcleos, ¿vale? Pero la preposición no, en profe, estas... Ujú. ahí no. O sea, aquí se abre otro. O sea, este no se abre ni se cierra, porque pues ese no está afectando nada a ninguno de los dos. Yo diría que se pone aquí. Ujú. A ver, una de las cosas que tiene que quedar claro en el análisis sintáctico con corchete es que ningún corchete puede quedar sin cerrar. Todos los corchetes tienen que abrir y tienen que cerrar. Y los corchetes marcan relaciones de dependencia. Si yo, pues, supongamos que incluso aquí abriéramos otro corchete, ¿no? Porque me imagino, no sé si es lo que estás diciendo, pero no sé si esto iría así. Los que están en verde son los que estoy poniendo que siguiendo tus indicaciones. ¿Eso es lo que tú dirías que se tendría que hacer? Sí, pero ya vi que está mal. Primero, porque evidentemente, por ejemplo, este corchete no cierra, ¿no? Ese sería el primer error. Y después, si nosotros suponemos que esto es una frase sintáctica, nosotros tenemos que determinar cuál es el núcleo de esa frase sintáctica. En asociación de cuál sería el núcleo de la frase sintáctica, suponiendo que estuviera bien analizada esa frase, ¿cuál se les ocurre que sería el núcleo de la frase sintáctica? ¿Asociación o de? Asociación. Y entonces el de puede quedar así colgando, en el sentido de que yo, por ejemplo, porque estamos suponiendo que esto no está funcionando ahí nada. Entonces yo podría hacer esto. No, profe, no se puede. Ok. Entonces pensemos otra respuesta. Te digo, ibas mejor que con la primera,
que regresamos a los otros corchetes. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para marcar esas relaciones de dependencia? Y acuérdense lo que estamos viendo aquí. Dentro de otras frases puede haber otras frases. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Incluso, si quieren más pistas, revisen este ejemplo de aquí. ¿Qué hicimos con la frase par l'import de la pandemia? Ahí sí se abrieron otros corchetes. ¿Cómo abrimos los corchetes? ¿Qué tendremos que hacer en asociación de pasión? ¿Puedo ponerlo en el documento? Ajá. A ver. Uh-huh. No sé si esté bien así. Es la misma respuesta que me había dado primero Blanca. Y les decía, va por ahí la respuesta, pero no necesariamente está bien colocado ese corchete. Voy a darles la respuesta para que avancemos. Vean, nosotros estamos diciendo con este análisis que la frase nominal, esta frase nominal, que sería pasión, está dependiendo de la frase prepositiva, que sería de pasión. Es decir, que pasión está dependiendo de la preposición de. Eso es lo que estamos diciendo solamente con este análisis, con el que está aquí. Ahora, nosotros queremos expresar que de pasión está dependiendo de asociación. Por tanto, yo tendría que quitar este corchete de aquí y ponerlo aquí. Y poner aquí frase nominal. Porque lo que estoy diciendo en este análisis es lo que les explicaba yo, como muñecas rusas. Estoy diciendo que dentro de esta frase nominal grandota, cuyo núcleo es la palabra asociación, hay una frase prepositiva que está modificando a asociación. Con este análisis yo podría decir, mira, yo sé que este es el núcleo de la frase nominal principal. Por tanto, lo otro tiene que ser un modificador, un complemento o un adjunto. Si yo puedo eliminar esto, porque yo puedo decir simplemente asociación, y eso no es gramatical, yo podría quitar esto y decir, nous scientifiques soignants, association, éducateurs et parents. Y no pasa nada. Por tanto, yo sé que lo que acabo de determinar como frase prepositiva es un modificador. Es decir, esa frase prepositiva está modificando a asociación. Pero dentro de esa frase prepositiva
cuyo núcleo es la preposición de, hay una frase nominal que depende de esa preposición de. Y esa frase nominal es pasión. Yo sé, por ejemplo, que pasión es un modificador porque está modificando a la preposición. Ahora la pregunta sería, ¿es un complemento o un adjunto? Yo tomo la frase nominal y la elimino. Si la elimino y se forma una frase agramatical, entonces sé que eso es un complemento y que eso no lo puedo eliminar. Vean a lo que nos referíamos con relaciones jerárquicas. Esto es lo que quiere decir. Dentro de las frases hay más frases y esas frases marcan relaciones de dependencia. Y cuando yo hago este análisis y digo, todo esto es una frase nominal, vean lo que estoy diciendo en términos de lo que estábamos viendo arriba. Yo quito todo esto y digo, esto no es la frase nominal, ¿no? Esta frase nominal termina aquí. Vean ya lo que estoy diciendo. Esperen, nada más déjenme pongo eso en voladita hacia abajo. Ok. Estoy diciendo, mira, qué interesante. Dentro de esa frase nominal grandota que yo acabo de identificar, voy a bajar un poco tu cursor, porque estos serían los corchetes rojos. Dentro de esa frase nominal, tengo una frase nominal primera, que sería nous, que está coordinada con otra frase nominal que sería scientifique, que está coordinada con otra frase nominal que sería soignant, que está coordinada con otra frase nominal que sería association de passion, que está coordinada con otra frase nominal que sería éducateur, y que está coordinada con la conjunción et con otra frase nominal que sería parent. Y todo esto es una frase nominal compuesta. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces terminamos esta frase. Vean, esa frase, y entonces ahora sí, ya sabemos que esa es una frase nominal. Vamos a ver después constituyentes y funciones, pero como bien adelantaba Blanca, ya sabemos que es el sujeto del verbo, porque además el verbo está concordando en plural con un sujeto que evidentemente está en plural. No solamente es el núcleo nosotros, sino que todas las palabras que están coordinadas están en plural. Excepto esta, que es un colectivo, asociación de porción, porque asociación sería un singular, pero sabemos que se refiere a un colectivo, éducateur et parent, y todos son plurales, por tanto, el verbo concuerda en plural con ese sujeto, ¿vale? Voy a borrar entonces esto y vamos a regresar a esta parte. Ok, después ya teníamos el análisis de par l'impact de la pandemia. ¿Qué faltaría analizar ahí? Ok, vamos a ir por partes más bien. Esto ya lo tenemos, este análisis ya lo tenemos. Vamos ahora con esta. Núcleos. ¿Cuáles serían los núcleos en estas frases? ¿Quién quiere decirme los núcleos? ¿Valeria? ¿No te he escuchado mucho? Profe, yo quisiera aclarar una duda. Ve que en la anterior clase estábamos hablando de son preocupé. Entonces, en ese momento no habíamos analizado los verbos porque, pues no, creo que no se podía. Entonces, en este caso, ya lo dejamos así. Yo lo dejaría así porque aquí te preguntaría yo, por ejemplo, tenemos un verbo
con un adjetivo o tenemos un verbo compuesto? Porque no, es una voz activa. Nosotros no hemos visto eso y por eso no me quiero meter en eso. Pero en realidad este verbo es una voz activa, porque me está diciendo nosotros los científicos, cuidadores, etcétera, estamos preocupados. En español, estar preocupado es una perífrasis verbal, es por tanto un verbo compuesto, vamos a decirlo así, por un auxiliar y un participio. Porque esto no es una voz activa, no es una voz pasiva. No decimos, no, ni siquiera tiene sentido, ¿no? Nosotros, científicos, cuidadores, etcétera, fuimos preocupados. Entonces, no es una voz pasiva, es una voz activa y por tanto es un verbo compuesto. En consecuencia, no estaría formado por un adjetivo, sino más bien es un participio con su auxiliar, lo que forma el verbo compuesto. Por tanto, todo esto sería el verbo. Ok, muy bien. ¿Sí? Por eso no me quería meter en ese problema, porque justamente todo ese es el verbo y ya después vendría el complemento del verbo. ¿Por qué estamos preocupados? Primero, por el impacto de la pandemia, ¿no? Y ya analizamos esa frase. Nos falta lo que sigue. No sé si quedó claro en este sentido, Blanca. No lo analizamos porque no hay un adjetivo. Sería un verbo complejo o compuesto, vamos a decirlo por ahora así, y por tanto sería el núcleo de la frase verbal, que todavía no terminamos de delimitar. Ujú. Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Ok. Valeria, Sí, profe. los núcleos de lo que sigue. Vamos a Sí, hacer primero hasta acá para no meternos en tantos problemas. Vamos a dejar esta frase después. serían los que están en rojo, ¿no? Solo los que están en rojo. Bueno, no. Por ejemplo, de A ver, al- vamos a poner todo en negro y te voy a pedir que por favor subrayes con gris los que serían núcleos. O incluso subraya a lo mejor con otro color, porque cuando yo subrayo así se ponen en gris. Ponlos en amarillito, con el subrayado amarillito. ¿Cuáles funcionarían como núcleos? Acuérdate, hay que ser muy cuidadoso con las contracciones, con los artículos, porque el francés no se escribe necesariamente como en el español. Ujú. ¿Cuál otro? Si no te deja poner el mismo color, no te preocupes, ahorita si quieres yo lo cambio, solamente subrayalos.
Según yo serían esos, profe. Ok. Blanca, Carol, ¿solamente tendríamos estos núcleos? ¿Solamente tendríamos esos núcleos? Por lo que hemos visto hasta ahorita, pero ustedes ahí tienen la presentación, o por lo menos teóricamente. Evidentemente ahí tenemos sustantivos y preposiciones, pero ¿solamente eso puede funcionar como núcleo? De acuerdo a la presentación, nuevamente regresamos. Categorías mayores. ¿Cuáles son las categorías mayores? Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio y preposiciones. Ok, entonces, ¿qué faltaría ahí? Yo tengo una pregunta. Preco... No. Precoce. Ujú. ¿Cuál es su significado? Porque lo acabo de buscar Ajá, y es un adjetivo. ajá. Por tanto, Bueno, por tanto es un núcleo. ok. ¿Lo subrayamos? Sí, profe. Ujú. Ok, ¿y ya? ¿Eso sería todo? Vamos a ponerlo en amarillo. Ahí ya tenemos identificados 2, 3, 4, 5 núcleos. ¿Qué faltaría? ¿O ya son todos los núcleos que tenemos? No, profe, falta determinar qué es et, le y des. Ok, et es, ¿qué sería? Eso ya lo acabamos de ver, por tanto ustedes ya saben qué es et. ¿Qué es et? Una preposición. Preposición. Buscamos en el diccionario qué es et. O más bien e, porque no se pronuncia et. E, ¿qué es e? A mí me parece que es una conjugación. 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 Acuérdense, conjugación verbal. Pero esa es una con, ¿qué? Conjunción. Exactamente. Ajá. Conjunción. Ya sabemos entonces, de acuerdo a la presentación y a lo que hemos visto y a la lectura, ¿las conjunciones funcionan como núcleo? No, profe. Ok, van a estar coordinando o van a estar, sí, vamos a decirlo así, por lo menos esa preposición va a estar coordinando elementos de la misma categoría. Todavía no nos metamos a eso. ¿Qué sería después la? O más bien le, porque aquí está en masculino. ¿Qué sería le? Un artículo, ¿no? ¿Los artículos funcionan como núcleo? No, maestro. Ok, ya sabemos entonces que tampoco nos metemos con eso. Después, nos falta una.
¿Qué pasa con des? Más bien, de. ¿Qué dice el diccionario sobre esa palabra? Es una preposición. Vamos a, a ponerle preposición. ¿Puede funcionar como núcleo? Sí. Ok. Ya sabemos que aquí tenemos una contracción, ¿no? Voy a subrayar todo, pero ahorita nos metemos en el problema de la contracción. Ya, entonces ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Sabemos que cada núcleo va a tener su propia frase. A ver, empezamos con la primera palabra o con el primer núcleo, que sería abandon, donde empieza y termina su frase. Empieza y termina pues justo así. Abandon. Ujú. ¿Va a ser lo mismo que lo que acabamos de hacer arriba con los sustantivos? ¿Ocurre aquí exactamente lo mismo? Ahí está, los sustantivos se están coordinando aquí. Relaciones de dependencia, recuerden. Arriba, cuando vimos la de nous, scientifique, soignant, asociación de pasión, etcétera, nos dimos cuenta que efectivamente había cierta modificación, pero la modificación no era directa. De hecho, en términos gramaticales, a lo que estaba ocurriendo ahí se le llama aposición, porque este tipo de elementos están especificando, todo esto, desde scientifique a apparent, está especificando a qué se refiere el pronombre nous. Uh-huh. Pero aquí está ocurriendo exactamente eso, es decir, ¿qué ocurre con précoce? De mesures et prévention. Et prévention. ¿No sería como lo que hicimos arriba, profe, que igual tendríamos que conectar? A ver, Por ejemplo, aquí que es abandono precoz, como lo hicimos con la asociación de padres. entonces, señálame los corchetes, ¿dónde los harías tú? Voy.
Ok. Ya me perdí, profe. Es que estoy siguiendo el ejemplo de arriba, pero como este tiene más elementos. Ujú. A ver, para que no te pierdas ahí, trata de ponerle las etiquetas a cada uno de los de las frases que tienes ahí. Sobre todo las fáciles, porque ahí hiciste un corte extraño, pero las que sean más fáciles. Ya me perdí de nuevo, profe. ¿Tienes bien la de frase nominal? Ok, a ver, bueno, vamos a revisar poco a poco. Primero, dice, la primera frase efectivamente empezaría aquí y luego dice, termina donde está el adjetivo precoz o precoz. ¿Eso sería exacto? Aquí esta frase nominal la tienes bien. Ujú. Esta frase nominal ya la vamos a dejar así, porque efectivamente, este incluso es la que está más si pensamos un poco como en términos de profundidad, la sintaxis, sería la frase que está más adentro de las muñecas rusas, ¿no? O sea, sería la muñeca final, vamos a decirlo así. Esta frase nominal, prevención. Efectivamente, ahí tenemos una frase nominal. Después, si quitan su cursor un poquito de ahí, nada más para ver si ahí hay otro corchete, porque, no puso otro, ok. Esa sería la primera. O vamos empezando desde esa palabra, de prevención. Prevención depende de qué elemento. Prevención depende de qué elemento. Es una frase nominal que depende de qué palabra. De medidas o mesure. Depende de medidas directamente. Es decir, la dependencia entre prevención y mesure es inmediata. No está el conector. Que es la preposición. Sabemos que la preposición puede funcionar como núcleo. ¿Y funciona como núcleo de qué tipo de frase? Sintagma preposicional. Sintagma preposicional. Y entonces, ¿dónde haríamos los cortes? Pues en ese caso, bueno, un corte empezaría en D. A ver, hazlo por favor. Y luego, Yo quitaría ese. ¿cuál? ¿Lo puedo quitar? A ver, quítalo. Ajá.
Y de acuerdo entonces a tu análisis, ¿podemos tener dos núcleos en una frase? Cierto, se me olvidó. No, no se puede. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer la señalización? Acuérdense, tenemos que marcar relaciones de dependencia. ¿Cómo marcamos ahí la relación de dependencia? Así analizado, me están diciendo que este elemento es independiente de este elemento y que no están relacionados. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. ¿Qué tenemos que hacer ahí entonces? Pero entonces, por ejemplo, acá. ¿Sí me escucha, profe? Es que ya ni vi. Sí. Así. Bueno, entonces acá con la preposición de, ¿se puede dejar así? ¿O con el corchete cerrado? Si lo dejamos así, ¿qué estamos diciendo? Así como lo tienes, ¿qué estamos diciendo? En términos de los Mm, cortes, ¿qué estaríamos diciendo? pues, Que prevención depende de la preposición de, porque aquí tendríamos que poner frase prepositiva. Recuerden, ¿sí conocen cuáles son las muñecas rusas? sí. Recuerden, tienen que pensar esto como en términos de muñecas rusas. Dentro de una frase hay más frases. Dentro de la frase prepositiva tenemos una frase nominal. ¿Sí? Este sería el análisis. Dentro de la frase prepositiva tenemos una frase nominal. Ok. Esa frase prepositiva, ¿de qué depende? ¿Puedes repetirlo, profe? Es que creo que se me cortó un poco. Esa frase prepositiva, ¿de qué depende? ¿De qué elemento sintáctico depende? O para llamarlo de otra manera, ¿a qué elemento está modificando? Pues es que se van seguidas, ¿no? Porque me surge. Ujú. eh, bueno, lo voy a decir. Ya se me equivocó, pues. Ya Ajá. me equivoqué. Bueno, me surge Ujú. eh, a la preposición de. Y después la preposición de a prevención. A ver, sí, porque lo estás viendo inversamente. Yo lo estoy preguntando al revés. Es decir, por ejemplo, la frase prepositiva de prevención, ¿a qué elemento está modificando de lo que resta de la frase? O a lo que resta es que ni siquiera es una oración, de ese segmento que tenemos ahí. ¿A qué elemento de ese segmento está modificando la frase prepositiva de prevención?
A ver, y vamos a hacerlo de otra forma, para que vaya quedando más claro. ¿Cómo traducimos esta frase? ¿Y qué? Y el abandono precoz Ujú. de las medidas preventivas. Vamos a traducirlo como dice ahí, de las medidas de prevención, porque si no, lo convertimos en adjetivo y ya no funciona, ¿no? Las medidas de prevención. Ok. Nosotros ya en español es exactamente el mismo análisis. Frase nominal, frase prepositiva, y luego esta frase prepositiva, ¿a qué está modificando? Serían las medidas. A las medidas, exactamente. Entonces, aquí donde tendríamos que hacer los cortes, arriba. ¿Dónde señalamos dónde ponemos los corchetes? Es que debe de haber corchetes que junten las medidas de prevención. Ok, júntalas. Ya tienes aquí uno, ya lo habías puesto. Nada más tendrías que decirme qué hacemos para señalar esa relación de dependencia. Ya tienes aquí el primero. Después, ¿dónde ponemos el otro? Pues sería también al final de prevención, A ver, ponlo. porque estamos juntando las. Acuérdate, como muñecas rusas, una dentro de otra. ¿Dónde iría ese corchete? No me deja, pero alguien lo puede poner por fin y le voy diciendo dónde. A ver, dime dónde lo pongo. En Monsieur. Ya está, el de Monsieur ya está, el que está aquí. Ok, sería ese. Y luego en prevención, pero antes de los que ya tenemos. ¿O ¿Tú lo sería pones después? aquí? Es lo mismo que me estaban diciendo del ejemplo pasado. ¿Eso es correcto? No, porque no tendría que ser entonces afuera. ¿Afuera de cuál? De los dos que ya tenemos. Exactamente. ¿Y tendríamos entonces qué tipo de frase? ¿Qué tipo de frase tendríamos? Sintagma preposicional. ¿Preposicional? Bueno, yo decía por de, Sí. pero no, déjeme pensar.
Vamos aquí, ¿eh? ¿Cuál es el núcleo de cada una de las frases? De la primera frase nominal que identificamos, el núcleo es... Mesuré es un sustantivo. Entonces sería una frase ¿de qué tipo? De sintagma nominal. Exactamente. Frase nominal. Vean, les digo, como muñecas rusas. Dentro de esa frase nominal hay una frase prepositiva y dentro de esa frase prepositiva hay una frase nominal. Todavía no sabemos cuál es complemento, cuál es adjunto, etc. Pero ya podemos ir viéndolo, ¿no? Si nos centramos en la frase nominal, aquí no podemos eliminar nada porque es un núcleo. Si nos vamos a la frase prepositiva, podemos decir, yo podría eliminar la frase nominal que depende de esa preposición, no porque genera una estructura gramatical. Entonces, eso es un complemento. La frase nominal es complemento de la preposición, ¿sí? Pero luego tenemos medidas de prevención. Entonces, de acuerdo al núcleo, que sería el siguiente, que sería el mesure de la frase nominal, yo me puedo preguntar, ¿esta frase prepositiva la puedo eliminar? Sí, si la puedo eliminar y no se genera una estructura gramatical, porque yo podría decir, y el abandono precoz de las medidas. Eso quiere decir que esto, es un adjunto. La frase prepositiva es un adjunto de la frase nominal más grande. Por eso es tan importante el análisis de los corchetes. Ok, ya tenemos ese análisis. Después, esa frase nominal, ¿de qué depende? Pues de prevención. ¿Esa frase nominal depende de prevención? ¿Esta frase nominal? No. Creí que decía todavía de mesuré. O sea, sí, pero ya estoy hablando de toda la frase nominal, ¿no? Y de esta frase nominal, su núcleo es mesuré. Entonces, ¿esta frase nominal de qué depende? O, para decirlo de otra forma, aunque aquí ya es más extraño decirlo de esta manera, ¿a qué está modificando? Está modificando de. ¿Ok? Por tanto, ya tenemos aquí un corchete. Ya sabemos que esto es una preposición, vamos a dejarlo por ahora así, aunque sabemos que esto es una forma contracta. Y aquí adentro también hay un determinante o un artículo, ¿no? Que no necesariamente está expreso, pero que semánticamente está ahí. Dejémoslo en preposición. Ok. ¿Dónde ponemos el corchete? Sería al final de mesure. Al final de mesure, Ujú. ¿seguro? O tendrá que ser otra vez de las medidas de prevención. No, es que ¿Hasta acá? no me suena bien. ¿Por qué no te suena bien? No sé, siento que
porque está conectando otra cosa primero. Opino que sí podría funcionar porque pues estamos hablando de la, de la frase completa. Exactamente, recuerden, las frases van completas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, toda esta frase nominal está modificando a la preposición. No nada más es esta parte, porque todos los elementos que están dentro de esa frase nominal dependen del núcleo de esa frase nominal. Es decir, por ejemplo, esta frase prepositiva con su frase nominal depende del núcleo de la frase nominal más grande. Es decir, todo esto es un paquete. Y este paquete sintáctico es el que está modificando a la preposición. Por tanto, el corchete efectivamente tendría que ir al final. Y aquí tendríamos otra frase prepositiva. Cuando uno le va agarrando la mano, se va dando uno cuenta de lo fácil que es, aunque en un principio sí resulta muy complicado de entender. Vean lo que yo estoy diciendo aquí. Estoy diciendo, mira, dentro de tu frase prepositiva, tienes una preposición. Esta sería tu frase prepositiva. Y dentro de esa frase, prepositiva, a esa preposición depende de una frase nominal. Mesure de prevención. Esa frase nominal. Esa frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Y ese sustantivo, tiene otro modificador, o más bien en este caso sería un adjunto, que sería otra frase prepositiva. Y esa frase prepositiva es de prevención. Y luego en esa frase prepositiva tendríamos una preposición que funciona como núcleo, de la que depende otra frase nominal. Esa ya no la vamos a analizar porque ya estaría en medio, ¿sí? Y de esa forma nos vamos dando cuenta de cómo están anidadas. Dentro de esa frase prepositiva hay una preposición de la que depende una frase nominal, cuyo núcleo es un sustantivo. A ese sustantivo le está modificando una frase prepositiva de prevención y esa frase prepositiva tiene como núcleo una preposición. Y esa preposición tiene a esa preposición le está modificando una frase nominal. Aquí podemos también hacerlo de esa forma. Tenemos una frase nominal y esa frase nominal tiene como núcleo un sustantivo. Prevención, ¿sí? Y ese sería el análisis que estamos dando ahí. Esto lo vamos a ver más claramente cuando lleguemos a árboles sintácticos, pero esa sería la idea. Ahora bien, para ir terminando, ya solamente nos faltan las últimas dos palabras que tenemos como núcleos. De mesure de prevención está modificando ¿a qué elemento? Abandono precoz. Está modificando a abandono, vamos a dejarlo por ahora así. Por tanto, no podemos marcarle una relación de dependencia con precoz. ¿Sí? No está dependiendo de precoz, porque precoz está también modificando a abandono. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta frase prepositiva es un poco lo que está aquí, solamente que aquí en medio se está metiendo otra cosa. Esa frase prepositiva está modificando ¿a qué? De acuerdo a este análisis que estamos haciendo. ¿O es modificador en qué tipo de frase? De acuerdo a lo que me estás diciendo, Blanca, ahorita todavía estamos aquí de momento, porque ahorita nos tenemos que deshacer de esa problemática, que tendríamos dos núcleos que están dependiendo, o más bien que están modificados por esta frase. De momento es lo que estamos diciendo. ¿Está mal ese análisis? Sí, porque no podemos tener dos núcleos, pero no quiere decir que del todo, en términos absolutos, no nos ayude a resolver el problema.
Tenemos que de mesurer de prevención está modificando entonces, como dice Blanca, a l'abandon precoz. Aunque ahí vamos a hacer ahorita una aclaración. De acuerdo a eso, ¿dónde tendríamos que poner el corchete de cierre? ¿Y en qué tipo de frase está funcionando esa frase prepositiva como modificadora? ¿Dónde? ¿Dónde ponemos el otro corchete? Que ese corchete ya estaba, pero ¿dónde pondríamos el final? Acuérdense, toda la frase prepositiva que estamos identificando, que ya identificamos, está en paquete modificando a ese elemento central. ¿Qué tipo de frase tenemos ahí? Vamos a ponerlo de otra forma para ayudarnos, porque ya van a ser 8:56 y sí me gustaría terminar esto. Si yo indico que hasta aquí termina esa frase, aquí les digo, mira, todo esto es una frase. Ya sabemos que estos elementos ya tienen su propia frase, tienen su propio núcleo, por lo tanto ya nos deshicimos de esos elementos en términos de análisis sintáctico. Nos queda abandon y précoce. ¿Cuál de esas dos palabras es más relevante en esta frase? Abandono. ¿Y el abandono qué es? Es un sustantivo Por tanto, es una frase. nominal. Exactamente. Porque sabemos que en este sentido esta frase va a tener como núcleo un sustantivo. Pero también sabemos que no podemos tener dos núcleos. ¿Qué hacemos con precos? Precoz es un adjetivo, ya dijimos, por tanto es núcleo. ¿Núcleo de qué? ¿No? Bueno, miren, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son 8:57 y no sé si tengan clase después. Y continuamos el martes para cerrar esta parte y comenzar con la siguiente presentación. Hay que pensar un poquito en esa parte, ¿no? Precoz, núcleo de qué es. Y eso quedaría un poco de tarea, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos visto ahorita? ¿Les está quedando más claro este asunto o no? Sí, profe, mucho más claro. ¿Sí? Sí, también de mi parte está más claro. Sí. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes para continuar con esto y también con la siguiente presentación. Hagan la lectura, por favor, ¿vale? Sí, profe, hasta el martes, buen fin de semana. Bye, Hasta el martes, profe. bye, Gracias, hasta luego. bye, que estén bien.